el día para todos ustedes. Eh, ya pues en este momento, no sé, para los que al momento no me conocen, mi nombre es Juan Felipe Sarmiento, ingeniero de ventas y gerente de cuentas clave para PAITS en América Latina y el Caribe, con mercados emergentes. Nuevamente es un gusto estar por acá en otro seminario web. En serio, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por su atención. Sabemos que todos tenemos muchas cosas por hacer, entonces en serio agradecerles nuevamente el espacio y que estén pues presentes. El día de hoy, sobre todo, la idea es poder ver un poco de cómo manejar y cómo hacer un dimensionamiento del sistema de baterías. También dar algunos indicios para cómo ustedes puedan escoger su inversor. De igual manera, un poco de cómo tendrían que también dimensionar el sistema fotovoltaico que se tendría que usar en la instalación pues, que ustedes vayan a realizar. También vamos a hablar, pues, no cosas muy a profundidad realmente, vamos a intentarlo hacer muy básico, muy digerible, por así decirlo. Entonces, pues, les agradezco nuevamente su atención el día de hoy y me place presentarles a la nueva contratación que hizo Bytes en el equipo de soporte técnico. Les presento a la ingeniera Valentina. Es, de pronto para los que no la conocían todavía, no habían tenido el gusto de hablar con ella, es una ingeniera excepcional, realmente es súper crack, es realmente un 10 de 10 en todo el tema de soporte técnico, de igual manera en atención. Entonces, por allí si tienen alguna inquietud, duda, solicitud, pueden contar pues ya con la ingeniera Valentina, de igual manera pueden contar conmigo, también por allí con quien ha hablado con Bernardo Ochoa, nuestro ingeniero de México, de igual manera con Joseph y con Logan. Pues tenemos todo un equipo de soporte técnico para siempre servirles a sus inquietudes, solicitudes. Entonces, eso es como lo que me encantaría primero comentarles al respecto, ¿listo? Entonces, vale, no sé si quieres también presentarte, hacer una pequeña introducción y también si quieres ya empezamos a presentar para iniciar. Listo, perfecto. No, muchas gracias, Juan, por la introducción. Pues bienvenidos a todos. Mi nombre es Valentina Hernández. Estoy con todo el gusto del mundo, siempre dispuestos a apoyarles con todo el tema de soporte que necesiten con respecto a nuestras baterías. La idea pues de este webinar es que podamos entender un poco cómo podemos dimensionar tanto los paneles como las baterías, como el inversor, que digamos que todo tenga coherencia y así pues tengamos un sistema solar lo más coherente posible y sobre todo lo más óptimo, ¿no? Sí, pues ya voy a compartir pantalla. Yo también los voy a estar acompañando en este webinar y pues un gusto conocerlos a todos y bueno, ojalá podamos hablar en otras ocasiones. Gracias, Valentina. Por aquí realmente quien va a hacer prácticamente la presentación hoy va a ser Valentina. Yo voy a tener pues más o menos algunas, eh, digamos, aportaciones, pero realmente la ingeniera Valentina es quien ha preparado el webinar en su mayoría, entonces, pues nada, ella les va a hablar un poquito más y yo estaré aquí con todo el gusto acompañándoles. Bueno, como les digo, es un sistema en donde vamos a ver un poco el dimensionamiento, algunas fórmulas muy sencillas, algunas tablas que se deben tener en cuenta, pues para todo lo que sería este sistema de dimensionamiento con Python. Sobre todo, digamos, en este caso, pues como les decía, el objetivo es sobre todo poder eh, validar primero que todo cuál va a ser el objetivo del sistema, cuál va a ser la aplicación del sistema. Es muy importante que nosotros definamos muy bien qué tipo de sistema le estamos ofertando al cliente, pueda que sea desde una problemática o en donde le vamos a encontrar una solución. Entonces, pues normalmente los casos más prácticos que vamos a ver y el día de hoy los que vamos a presentar son sobre todo el caso del sistema de backup o sistema de respaldo y igualmente un sistema de autoconsumo, que lo podemos ver sobre todo en aplicaciones software o también lo podemos ver en algunas aplicaciones en donde de pronto tenemos presencia de red, pero el cliente simplemente quiere volverse un sistema isla. Entonces vamos a ver pues algunas, como les digo, algunas fórmulas, de igual manera algunos conceptos importantes para que tengamos en cuenta el momento de hacer este dimensionamiento. De igual manera es muy importante que nosotros dimensionemos muy bien, por ejemplo, el tema del inversor, acorde a las cargas que nosotros vamos a tener, a las potencias totales que vamos a tener a respaldar y de igual manera esas potencias, si son por ejemplo cargas inductivas, si son cargas resistivas, los picos de arranques que nos puedan generar esas potencias también pues lo debemos tener supremamente en cuenta. Entonces, esto es prácticamente lo que vamos a validar el día de hoy. En este caso, como les comenté, vamos a ver pues dos sistemas principales, un sistema que puede ser el de autoconsumo o un sistema que puede ser el de respaldo. ¿Cuál es el objetivo principal de un sistema de autoconsumo?
Sobre todo, si yo, por ejemplo, tengo la red, puedo consumir energía de la red eh, y realmente, digamos, el cliente tiene un relacionamiento que no es, digamos, muy apropiado con la red, de pronto no hay una buena sinergia entre el comercializador y, digamos, el cliente final, y el cliente final busca, pues, desanclarse de la red. Esta puede ser una muy buena opción, un sistema de autoconsumo, digamos, para poder tener cero dependencia de lo que sería este sistema de la red. De igual manera podemos priorizar como tal el uso de la energía solar y pues lo podemos priorizar mediante respaldar todas las cargas durante el día con la generación solar fotovoltaica y a su vez cargando las baterías en estas horas día para poder usar las baterías en las horas nocturnas, en donde pues de igual manera tenemos consumos. Entonces esta sería prácticamente la aplicación principal de un sistema de autoconsumo, dejando aparte pues también lo que sería un sistema off-grid que prácticamente requeriría un sistema de autoconsumo para su buen desempeño. Entonces, prácticamente en un sistema off-grid vamos a tener lo que llamamos un generador solar. eh, Sobre todo, pues allí los cálculos deben ser muy exactos, muy precisos y pues como respaldo, normalmente se sugiere que de pronto se pueda tener una planta de generación, una planta diésel, de pronto en caso tal, digamos, tengamos unos días mucho más bajos en la producción solar estimada, pero que siempre igual vamos a tener en cuenta los cálculos. Vamos a tener un sistema de backup o de respaldo, en donde pues vamos a poder nosotros dar un respaldo precisamente a estas interrupciones de energía que se puedan presentar en la red eléctrica. Entonces, pues cuando tengamos un corte de energía directamente nosotros vamos a poder tener nuestro banco de baterías, el cual nos va a poder inmediatamente o en alrededor de unos 15 segundos, según el tiempo de transferencia del inversor, 15 milisegundos, el tiempo de transferencia del inversor, poder, digamos, dar un respaldo a esas cargas, ya sean críticas o ya sean totales, que tengamos en nuestro sistema. En este caso, pues tenemos sobre todo dos tipos de sistemas de backup, en donde podemos tener precisamente unas cargas críticas. De pronto nuestro cliente tiene muchísimas cargas, tiene una potencia muy grande, pero la viabilidad económica no da para poder cubrir todas esas cargas. Entonces, en ese caso ya definimos unas cargas críticas para, digamos, hacer el sistema un poco más pequeño y escalable a lo que serían unas cargas muy importantes para el cliente y pues hacer una viabilidad económica al proyecto. En este caso, el banco de baterías, pues siempre lo vamos a validar es directamente a la potencia que nosotros vayamos a tener total en el sistema, ya sea cargas totales o cargas críticas, y a las horas de autonomía que yo requiera o que nuestro cliente requiera. Entonces, pueda que el cliente tenga X kilovatios de potencia que quiera respaldar y más o menos unas 4, 6, 8 horas, es dependiendo del cliente, y pues de igual manera de su medio económico para poder, digamos, desarrollar este sistema. Entonces, eso es prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy. Listo, perfecto, gracias Juan. Bueno, la idea como de la presentación es que podamos ir paso a paso de lo que tenemos que hacer para hacer un dimensionamiento adecuado a un sistema solar. Entonces, ya una vez tenemos cuál es el objetivo, y así sea es autoconsumo o si es respaldo, lo primero es identificar las cargas. Entonces, vamos a listar todas las cargas que tenemos en nuestra residencia o ya en el comercio donde sea que vamos a instalar el proyecto. Para todas esas cargas necesitamos la potencia nominal del equipo, la cantidad de los equipos que tenemos, el tipo de carga resistiva o inductiva y sobre todo si es carga crítica o no, pues ya se lo vamos a hacer para respaldo. ¿Por qué es súper importante saber el tipo de carga? Porque, por ejemplo, cuando tenemos cargas inductivas, estas cargas tienen una mayor corriente de arranque. Es decir, ya no va a ser la potencia nominal la que tenemos que tener en cuenta, sino también va a ser la potencia de arranque, que es muchísimo mayor. Así que siempre pues va dos veces, pues por encima de dos veces la potencia nominal. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta qué tipo de carga tenemos. ¿Cuáles son las cargas inductivas? Puede ser la lavadora, secadora, nevera, todo lo que tenga motor es carga inductiva. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para el inversor. ¿Listo? Entonces ya tenemos las cargas, ya sabemos que tenemos focos LED, ventiladores, bombas, secadora, lavadora. También tenemos cuántos tenemos de cada equipo. Tenemos la potencia nominal de esos equipos y finalmente lo que hacemos es una multiplicación de cuál es la potencia de cada equipo y por cuántos equipos lo tenemos. Eso nos va a dar la potencia total de todas nuestras cargas. Una vez ya teniendo esa potencia total de todas nuestras cargas, nosotros podemos hacer nuestro perfil de consumo. Entonces, con esa potencia total que nosotros tomamos, vamos a coger cuántas horas usamos eso al día. De esa forma nos va a salir esta curva. Yo no sé si ustedes están viendo mi puntero.
Sí, entonces nos va a salir, perdón, nos va a salir esta curva. En esta curva, que es súper importante, que separemos cuál es el consumo diurno y cuál es el consumo nocturno. Y también con las cargas inductivas es súper importante también que identifiquemos picos de arranque. ¿Por qué? Porque estos picos igual el inversor debe ser capaz de soportarlos. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta curva que tenemos de perfil de consumo, usualmente vamos a tener un consumo mayor, pues en este caso de 12 a 6 de la tarde, y la idea es que una vez ya nosotros tengamos la instalación de paneles, la idea es que nosotros podamos hacer encajar la campana de Gauss de producción solar la mejor manera para que coincida con este perfil de consumo que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces ya aquí en ese perfil de consumo nosotros podemos ver cuánta energía nosotros consumimos durante el día en las diferentes franjas horarias que nosotros tenemos. ¿Listo? Ya una vez teniendo cuánta energía que nosotros consumimos al día, ahora es súper importante saber cuántos paneles necesito instalar yo. ¿Eso de qué depende? Sobre todo va a depender pues, del consumo que nosotros tengamos y de las horas pico solares. ¿Qué son las horas pico solares? Esto varía muchísimo, sobre todo en la ubicación geográfica que nosotros tenemos donde vamos a instalar el sistema solar y también en la radiación solar del sitio. Entonces, en la gráfica acá abajito, vamos a ver que tenemos todas las horas del día. Aquí tenemos la campana de Gauss típica de producción solar y también vemos que las horas solares picos suelen ser realmente entre 10 a 2 de la tarde. Realmente no es mucho tiempo, pero suele ser al mediodía. Entonces, también en la parte derecha tenemos una tabla que nos dice cuáles son las horas picos solares para las ciudades principales en algunas ciudades de Colombia. Entonces tenemos, por ejemplo, que puede variar muchísimo. Río Hacha tenemos 3.8 horas pico solar, mientras que, por ejemplo, en Bogotá tenemos 3.5 horas solar. Porque es súper importante porque no es lo mismo instalar paneles solares en Bogotá y no es lo mismo instalar paneles solares en Río Hacha. ¿Listo? Si nosotros tenemos una menor, un menor índice de horas pico solares, vamos a tener que instalar más paneles para cubrir el mismo consumo. Entonces, ya habiendo identificado dónde vamos a instalar el sistema solar y qué radiación tenemos en ese sitio, ahí sí podemos calcular cuánta potencia nosotros tenemos instalada, cuánta potencia nosotros tenemos que instalar en paneles solares para cubrir esa energía que nosotros consumimos. Ahora bien, ya elegimos la cantidad de paneles, ya sabemos cuánto tengo que instalar yo en paneles, kilovatio pico. Listo, perfecto. Ahora, ¿cómo escojo cuánto tengo que poner de potencia del inversor? La idea es que siempre cuando vamos a escoger un inversor mantengamos una relación DC-AC junto con la potencia fotovoltaica instalada y el inversor, que sea más o menos entre 1.2 y 1.4. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué no podemos hacer una relación uno a uno? Uno, porque un sistema solar nunca es 100% eficiente. Digamos, tenemos pérdidas por temperatura, orientación, suciedad, etcétera, y hasta los mismos equipos tienen su propio porcentaje de eficiencia. Entonces, nosotros no vamos a tener un sistema solar 100% eficiente. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto es que el inversor hace un clipping. Entonces, esto de pronto se entiende más en esta gráfica que tenemos acá. Entonces, tenemos en el eje X todo un día y en el eje Y tenemos cuánta es la potencia de salida del inversor. Podemos también encontrar como una línea punteada que dice cuál es la potencia máxima de salida del inversor. Y tenemos dos curvas de producción solar. La azul, que es cuando tenemos una relación de CAC baja, y la verde, que es cuando tenemos una relación de CAC alta. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una relación de CAC baja como la es azul? Podemos ver que en las horas picos solares, que suelen ser, por ejemplo, en Bogotá 3.5 al mediodía, que es cuando el sistema solar está en su máximo esplendor de producción, podemos ver que a pesar de que está en su máximo, no, o sea, a pesar de que el sistema solar está produciendo lo máximo que puede por las horas pico, no está llegando al máximo que el inversor puede tomar. Entonces, eso significa que estaríamos perdiendo esa diferencia. Mientras que si nosotros nos vamos con una relación de C más alta, a pesar de que al mediodía ya el punto máximo de producción solar va a sobrepasar esa línea punteada de cuánto máximo acepta el inversor, esa energía acá la vamos a perder. Pero es como un trade-off. Podemos maximizar nuestra producción cuando tenemos horas de baja irradiancia, que realmente tenemos más horas de baja irradiancia, que son en la mañana y en la tarde, pero perdemos un poquito al mediodía. Ese como tal es el concepto de clipping del inversor y es en lo que se basa el concepto de que tenemos que tener una relación DSAC de 1.2 a 1.4. Es la recomendación siempre. No es recomendable mantener 1.1 por lo que vimos acá en la gráfica, que digamos que estaríamos, toda esa energía pues la estaríamos perdiendo y no sería aprovechable la capacidad total del inversor que tenemos. Listo. Ya sabemos de cuánto entonces es nuestra potencia del inversor. Tenemos la potencia nominal, también es súper importante que el inversor pueda aceptar esos picos de arranque que vamos a tener por cargas inductivas.
Muy importante también elegir el inversor con base en el tipo de red que tenemos. Entonces, usualmente monofásica y bifásica la encontramos en sistemas residenciales, trifásica casi siempre en comercial e industrial. Dependiendo del tipo de red, también tenemos que hacer que el inversor coincida con ese tipo de red. El inversor, ¿por qué va primero que las baterías? El inversor es muy importante y es como el corazón del sistema y realmente nos va a definir el tipo de comunicación con las baterías que tenemos que tener, si es alto o bajo voltaje, y pues el voltaje como tal, el rango de operación de voltaje de las baterías. Listo. Entonces ya escogimos inversor, ya tenemos, pues ya identificamos carga, ya sabemos cuánta potencia necesito instalar en paneles, ya también sé cuánta potencia necesito en mi inversor. ¿Qué viene ahora? Aquí vienen las baterías. ¿Qué tenemos que buscar nosotros en las fichas técnicas del inversor para saber qué tenemos que buscar en baterías? Primer punto súper importante, la tecnología de la batería. Tenemos que confirmar que el inversor sea compatible con baterías de litio ferrofosfato o ya con plomo ácido, cualquiera de las dos. Y voltaje nominal de la batería es el segundo punto. Entonces necesitamos que identificar si el voltaje nominal del sistema es de 48 voltios o si es pues que eso es bajo voltaje o en su efecto pues que sea alto voltaje. Por otra parte, también tenemos el rango de operación de voltaje. La idea es que el inversor, pues el rango de operación en el que se mueve el inversor y el rango de operación en el que se mueve la batería coincidan, o al menos que el de la batería se encuentre dentro del inversor. ¿Listo? También tenemos que revisar muy cuidadosamente la corriente máxima de carga y descarga, porque esto nos determina cuánta potencia pueden intercambiar entre ellos, entre el inversor y la batería. Entonces, por ejemplo, yo tengo un inversor de 275 amperios de corriente máxima de carga y descarga, pero tengo un sistema de baterías que tiene 300 amperios en total. ¿Hay quien está limitando? El inversor. Casi siempre vamos a tener uno de los dos que limita, pero la idea es también sacarle provecho lo más que se pueda, listo. Y por último, también algo súper importante que tenemos que ver es la comunicación con el BMS. ¿Qué nos permite el BMS a nosotros? Nos permite monitorear, proteger y que la batería en general tenga como una operación muy, muy segura. Y si hay una comunicación entre el inversor y la batería, pues realmente el sistema va a ser muy, muy eficiente. Entonces es súper importante que nosotros verifiquemos qué protocolo soporta el inversor y cuál es la comunicación que tiene con el BMS. Listo. Aquí muy rápidamente, sobre todo pues comentarles, digamos, ahí con respecto a la presentación anterior, que es bien importante que nosotros validemos sobre todo que cuál es esa potencia, como decía Valentina, es muy importante validar esos picos de arranque y esa potencia que nosotros vamos a necesitar en salida del inversor para asimismo poder tenerla en baterías. Entonces, digamos, muy rápidamente sobre todo eso se traduce a que si, por ejemplo, nuestro cliente necesita vamos a suponer 4 kilovatios reales en salida del inversor para respaldar solo con baterías. Si yo uso, por ejemplo, una sola batería que me esté brindando en potencia de salida 2.5 kilovatios, pues yo tendría que usar dos baterías. Si, por ejemplo, tengo otra referencia de baterías que me puede dar una potencia en salida o una potencia real o una corriente, digamos, de 100 amperios para una batería de 100 amperios hora, es decir, más o menos esa batería me puede dar unos 5.12 kilovatios hora, pues solo voy a tener que usar una batería. Entonces eso es muy importante al momento de que ustedes también decidan cuál es la opción de baterías que van a escoger, acorde a cuánta es la potencia que ustedes tienen que respaldar con el inversor y baterías. ¿Listo? Entonces eso es como, es únicamente para que lo tengan en cuenta. Mil gracias, vale. Dale, gracias, Juan. Juan, si quieres, tú toma de pronto esta diapositiva para que creo que está muy relacionada con justamente lo que acabas de decir, todo Sí, el tema sí. de cómo debemos también saber cuál es la capacidad de nuestro banco. ¿Listo? Sí, perfecto. Aquí pues sobre todo, digamos, es un poco, digamos, de lo que sería el cálculo de autoconsumo. Entonces, digamos, como les comentaba, cuando estamos haciendo un sistema en autoconsumo, es supremamente importante que nosotros tengamos digamos, tres funciones principales muy bien calculadas. La primera de ellas, sobre todo, va a ser la cantidad de fotovoltaico instalado que yo debo tener en mi instalación por unas razones muy importantes. La primera, tengo que tener la cantidad suficiente para que me pueda respaldar las demandas que yo voy a tener durante el día y de igual manera me pueda cargar esas baterías en esas mismas horas del día. Si, por ejemplo, yo tengo un sistema subdimensionado en donde no tengo la suficiente cantidad de paneles solares, el problema que yo voy a tener es que de pronto sí pueda respaldar las cargas que voy a tener durante el día, pero las baterías no se van a alcanzar a cargar durante el día para las cargas que va a tener en la noche. Entonces, por ejemplo, en el día respaldé todas las cargas,
pero las baterías únicamente se cargaron hasta un 70-60%. Eso va a querer decir que si yo estoy usando, por ejemplo, hasta un 30% las baterías en su profundidad de descarga, pues prácticamente yo no voy a poder usar ese 70% que normalmente yo uso en las noches, sino únicamente voy a poder usar más o menos un 30%. Entonces, eso lo que va a pasar es que pues el cliente va a tener que o apagar muchas cargas o en un momento determinado para que incluso pues tenga que prender el generador o cosas por el estilo. Entonces, eso es supremamente importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿listo? Ahora, cuando yo estoy haciendo un sistema de autoconsumo es muy distinto a calcular un sistema de baterías en backup, porque en backup yo simplemente voy a tener cuánto es lo que yo necesito respaldar por las horas que quiero respaldar, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo en un sistema de backup. En un sistema de autoconsumo, como decía Valentina, yo tengo que tener mi perfil horas día y mi perfil horas noche. Y precisamente lo que yo voy a tener que hacer en este cálculo del autoconsumo es cuál es ese consumo nocturno multiplicado por el tiempo que yo voy a requerir, digamos, soportar esas cargas durante las horas de la noche. ¿Listo? Entonces, eso es como una primera parte. Ahora, tener en cuenta también la profundidad de descarga de las baterías. Si ustedes van a usar, por ejemplo, una batería de 5,12 kilovatios hora, como la PITES, que nosotros les brindamos 6.000 ciclos de carga-descarga, al 90% de profundidad de descarga, tienen que tener en cuenta que no podemos usar el 100% de la energía total, sino vamos a usar un 90%. Entonces nosotros vamos a tener que eliminar pues lo que sería más o menos un 10% de esa energía total de la batería. Por eso allí nosotros tenemos lo que sería esa multiplicación por 1,1 o por 1,2, ¿sí? Sobredimensionando un poquito el banco de baterías para que, digamos, podamos tenerlo lo más exacto para, digamos, nuestro banco de baterías en un sistema de autoconsumo. Siempre yo les voy a sugerir que lo tengan un poquito sobredimensionado para que no vayamos a tener, digamos, ningún inconveniente. Ahora, ¿cuánto, digamos, yo tengo que tener en sistema solar fotovoltaico? Precisamente, entonces voy a validar lo que sería la potencia que yo instalé en solar multiplicado por las horas solar pico que yo voy a tener en esa ubicación geográfica. Es muy importante que ustedes acorden el lugar en donde estén, ya sea en el Caribe, ya sea en Chile, ya sea de pronto en México, en el lugar donde ustedes estén, siempre pues validen muy bien con, por ejemplo, con el centro meteorológico de su país, las horas solar pico. Todos van a tener un mapa de irradiación y allí les van a decir exactamente cuáles son esas horas solar pico para que pues las tengamos muy exacto. Ahora, vamos a tener una curva o unas tablas de horas solar pico. Entonces, pueda que en ciertas partes del año tengamos 4 horas solar pico, pero pueda que en otras tengamos 2,8, 3. Yo siempre lo que les voy a recomendar es que hagan su cálculo con la opción más baja, precisamente para que en esos días que nosotros tengamos pues muy poca irradiación, pues no vayamos a tener ningún problema de estar generando menos energía de la que yo necesito, ¿listo? Eso sería sobre todo, digamos, lo que vamos a necesitar. Ya como yo voy a saber que tengo mi sistema fotovoltaico bien dimensionado. Entonces voy a tener kilovatios hora día más los kilovatios hora noche, que prácticamente serían los kilovatios hora del banco de baterías. Lo sumo y esa suma me tiene que dar en la producción que yo voy a tener de mi sistema solar. Entonces, el sistema solar va a ser los kilovatios que yo instalé en fotovoltaico multiplicado por las horas solar pico, eso me tiene que dar igual y realmente es mejor que sea superior a los kilovatios hora totales de las horas del día y de las horas de la noche. ¿Listo? Eso sería como lo más importante. Y ya por la parte de backup, como les digo, es un poquillo más sencillo. En ese sentido, yo pues voy a tener la cantidad de carga o la carga que yo voy a respaldar multiplicado por las horas de autonomía, esto de igual manera multiplicado por 1,1, 1,2 para tener ese sobredimensionamiento del banco de baterías con respecto a la profundidad de descarga y ya voy a saber exactamente cuánto van a ser esos kilovatios hora que yo voy a necesitar en mi banco de baterías, que es muy importante también saber para el sistema de backup. Pues que en el sistema de backup, incluso en algunas ocasiones, yo no voy a tener que tener instalado un sistema solar fotovoltaico, porque yo voy a poder hacer carga de las baterías directamente con energía de la red. Entonces, en este caso, eso es, digamos, como tal, vamos a decirlo un poco más sencillo, que de igual manera es muy importante calcularlo de manera correcta para que pues, el cliente pueda tener las horas de autonomía que estima y requiere para el propósito del proyecto. Entonces, eso sería pues de lo más importante que yo vería para este sistema. Nuevamente muy importante, sobre todo validar cuántas baterías yo requiero acorde al inversor que tengo para las cargas que me están demandando. Entonces, esa sería, digamos, como lo más importante para este caso. Y bueno, te dejo, vale, para que sigas ahí. Muchísimas gracias nuevamente.
Gracias, Juan. Gracias, Juan. Listo. Entonces, ya sabemos de cuánto es nuestra capacidad, cuántos kilovatios hora nosotros necesitamos en batería. Muy importante también verificar los voltajes mínimo y máximo donde la batería opera, cuál es ese rango de operación del voltaje. También muy importante saber si necesitamos buscar baterías de bajo voltaje o de alto voltaje. Como les comenté, usualmente con inversores monofásicos y bifásicos, que son más que todo residenciales. Trabajamos con baterías de bajo voltaje y para inversores trifásicos, que son más que todo para aplicaciones comercial e industrial, trabajamos con baterías de alto voltaje. En este caso, nosotros tenemos, bueno, aquí en la imagen, nosotros tenemos pues un catálogo muy amplio, pero aquí en la imagen tenemos tres referencias particularmente para la residencial. Tenemos esta que es la Evox 48100R, tenemos la V5 y tenemos la Pi LB1. La Pi LB1 tiene un BCU que funciona como el BMS y tiene los BMUs, que ya son como tal los módulos que almacenan energía, mientras que tanto la iVox como la V5 tienen ya todo integrado dentro del módulo. ¿En qué se diferencian estas dos? Sobre todo es en la corriente de máxima descarga y carga, ¿listo? Ya con todo, ya dependiendo obviamente del inversor que nosotros escojamos, digamos que tenemos un catálogo súper amplio con nosotros, con Python, en donde pueden ver cuál de nuestras baterías se les acopla muchísimo mejor. Además que no solamente ustedes tienen que hacer esto solo, sino que lo hacen completamente de la mano mía, de Juan, de cualquiera de nosotros, y nosotros lo apoyamos 100% con el tema del dimensionamiento, ya sea para residencial o comercial industrial. Que por el lado de comercial industrial, pues tenemos nuestra batería de HB48100. Entonces, esa es alto voltaje. Entonces, digamos que tenemos un catálogo súper amplio y casi que se acoplan con muchos inversores. ¿Listo? También siguiendo, pues así como dije que se acoplan con muchos inversores, obviamente también depende de qué batería estamos hablando, si estamos hablando de bajo voltaje o alto voltaje, particularmente nosotros tenemos para bajo voltaje pues de mucha partnership con Solar, DY, Victron, etc. Y con alto voltaje tenemos con Solar, Solis, DY, etc. también. Entonces, la idea siempre es que busquemos que el inversor y la batería tengan comunicación entre ellos a través del BMS. Listo, ya digamos que toda esta parte para, teórica es súper importante saber cómo podemos aplicarla ya enfrentándonos a un proyecto. Entonces vamos a pasar aquí como una partecita de caso práctico. Mm, digamos que nosotros nos estamos enfrentando a un cliente que tiene ciertos requerimientos. Entonces él dice, no, yo quiero poner paneles en mi casa, yo estoy ubicada en Bogotá, realmente lo que quiero es mantener operativas algunas cargas que yo considero que son súper esenciales y las necesito porque tengo cortes de red muy frecuentemente, aproximadamente por 4 horas son mis cortes de red. Listo. Él nos cuenta sus requerimientos, nosotros vamos obviamente al lugar, hacemos una inspección, verificamos el tipo de red, en este caso pues es monofásica, verificamos también obviamente, digamos que para escoger los paneles, para escoger el tamaño del sistema solar, no solamente importa cuál es la demanda que tiene el cliente, sino realmente también el espacio que tenemos disponible para instalar. A veces el espacio se vuelve una limitante para nosotros cubrir el 100% de la demanda del cliente y bueno, ahí nos toca acoplarnos muchísimo eso. Entonces, listo, hacemos la visita, realmente no tenemos restricción por espacio. Entonces, listo, le decimos al cliente, bueno, ven porfa, más o menos cuáles son tus cargas, en qué consiste. Él dice, no, mi nevera, mi televisor, etc. Ya nosotros identificamos cuáles son esas cargas, tomamos la potencia de cada una de las cargas y así podemos calcular cuál es el consumo diario de este cliente y cuál es la potencia sobre todo de cargas críticas, porque él lo que necesita es cubrir esas cargas críticas. En este caso, él tiene nevera, congelador, iluminación, televisor, y nos da como un total que él necesita cubrir unas cargas críticas que tienen una potencia de 3.95 kilowatts. Nosotros vamos con ese número y ahora bien, nosotros decimos, listo, ¿cómo? Ahora bien, voy a calcular cuántos paneles necesito. Entonces, el consumo diario que nos dio aquí también, 20.9 kilovatios al día, vamos a tomarlo y lo vamos a dividir por 3.5. ¿Por qué? Porque él está ubicado en Bogotá. Entonces, 3.5 horas, eso nos da que necesitamos una potencia más o menos en paneles instalados de 6 kilovatios pico. ¿Cómo podemos hacer 6 kilovatios pico? Pues realmente muchas configuraciones hay recomendado, pues 12 módulos de 500 vatios o 10 módulos de 600 vatios. Obviamente ya también depende mucho costo eficiente, ¿no? Siempre hay que buscar lo que sea más costo eficiente. Listo, entonces ya sabemos que tenemos que instalar una potencia en paneles de 6 kilovatios pico y como la idea siempre es mantener una relación de CAC entre 1.2 y 1.4, decimos listo, necesito un inversor de 5 kilovatios. Me voy con el inversor de 5 kilovatios que me permite ese inversor de 5 kilovatios que yo pueda aprovechar muchísimo más la producción solar que tengo en la mañana y en la tarde, que realmente esas horas de mañana y tarde son mucho mayor que las horas pico que tengo.
Listo. Entonces, ya tengo mi inversor. En este caso me voy a ir con un Solar porque sé que tiene comunicación con Python. Y me voy con el inversor Solar de 5K. Entonces, voy a revisar los parámetros que justamente ya vimos anteriormente. Voy a revisar, uno, la tecnología de la batería. Dos, voltaje nominal. Tres, rango de operación de voltaje. Cuatro, máxima corriente de carga y descarga. Y comunicación del BMS. Esos son los 5 parámetros que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y apenas tengamos ya el inversor seleccionado, nos vamos de una a la ficha técnica a ver estos parámetros con respecto a la batería. Entonces, tecnología de la batería, litio, ácido, plomo, listo, perfecto, compatible con PIETS. Voltaje nominal, 48 voltios, listo, me voy con bajo voltaje. Y me coincide con que tengo un tipo de red monofásica en la residencia. Rango de operación de voltaje entre 43 y 63 voltios, perfecto. El rango de operación de las baterías de PIETS también está dentro de ese rango, listo. Máxima corriente de carga y descarga, 120 amperios, listo. Ya dependiendo más o menos de cuántas baterías, vamos a ver quién limita, si las baterías o el inversor. Y por último, comunicación BMS, CAN bus y RS485, que también son compatibles con PIETS. Entonces ahí estamos perfectos. Ahora bien, como el cliente solamente quiere respaldo, necesito saber cuánta energía requiere él para yo tener mi banco de baterías. Entonces multiplico la potencia de cargas críticas por las 4 horas de autonomía que él requiere. Eso me da que necesito 15.8 kilovatios hora. Pero esos 15.8 kilovatios hora tienen que ser útiles. Y como dijo Juan anteriormente, nosotros tenemos que mantener una profundidad de descarga. En el caso de Python, pues nosotros trabajamos 90% de profundidad de descarga, 6.000 ciclos. ¿Cuál es la idea de que siempre repetemos la profundidad de descarga y que la mantengamos? Es precisamente alargar la vida útil de la batería, que podamos sacarle pues el mayor provecho y así que tenga una vida útil y una duración pues mucho mejor. Entonces, en este caso, manteniendo esa profundidad de descarga al 90%, realmente yo necesito un banco de baterías mínimo de 16.6 kilovatios hora para así poder tener esos 15.8 kilovatios hora útiles en energía. Entonces, ya con todos los parámetros que vimos anteriormente que me pide el inversor solar de 5K para yo escoger un banco de baterías, entonces necesito que sea un sistema bajo voltaje. Necesito que tenga comunicación BMS con solar. Necesito una energía útil, necesito una energía de 17.6 mínimo útil de 15.8. Un rango de operación de voltaje que coincida con el de la batería y la máxima corriente de carga y descarga. En este caso, nosotros nos podemos ir con dos referencias nuestras. Tenemos la iVox 4800R bajo voltaje, el rango de voltaje 47.5, 57.6 está dentro del rango de voltaje del inversor. Entonces, ahí perfecto. Esta batería realmente nos permite una escalabilidad mucho más amplia, hasta 96 unidades. Ya digamos que tiene unos accesorios adicionales, pues que tenemos que tener en cuenta al escalar de pronto una cantidad de baterías tan grande. Pero realmente nos da mucha flexibilidad. También tiene una corriente continua de 50 amperios, entonces realmente podríamos, está bien, tenemos certificaciones, la garantía que les comenté de 10 años, 6.000 ciclos, al 90% de profundidad de descarga. Es súper importante siempre verificar la profundidad de descarga, porque obviamente dependiendo de la profundidad de descarga podemos obtener más o menos ciclos. Entonces es muy importante hacer una comparación, pero que sean baterías que se puedan comparar entre ellas con respecto a la profundidad de descarga. En este caso, esta batería es para interiores, entonces, pues aquí realmente esta batería no sirve. Bueno, tenemos 100 amperios hora de capacidad nominal y es una batería 5.12 kilovatios hora. Lo mismo con esta V5, 100 amperios hora de capacidad nominal, 5.12 kilovatios hora. Realmente la diferencia es la corriente continua de carga y descarga, que en este caso es 75 amperios. Pero realmente también se maneja bajo el mismo rango de voltaje, la misma escalabilidad, certificaciones, los mismos ciclos, misma profundidad de descarga, también es para interiores. Entonces, realmente con esta instalación, así con este contexto de proyecto, nos sirve cualquiera de las dos, o la iVox o la V5. En ese orden de ideas, ¿cómo quedaría nuestro sistema con base en los cálculos que acabamos de realizar? Daríamos un sistema solar de 6 kilovatios pico. Necesitamos 6 kilovatios pico en paneles instalados. Daríamos un inversor solar de 5K. En este caso, pues nos fuimos por solar, pero realmente puede ser cualquiera de nuestros partners que tienen comunicación con nosotros, pero de 5K, para así poder mantener esa relación de C a C, ¿listo? Y necesitaríamos 4 baterías iVox, ya sea la 4800R o la V5, ¿listo? Para un sistema total de 2048. Esto está por encima realmente de lo que nosotros necesitamos en baterías. Y entonces tenemos utilizable 18.43 con un 90% de descarga y cubrimos así la potencia total, la energía total que él necesita cubrir en su demanda, que son 15.8. Entonces, aquí en este caso nos sobredimensionamos, sí, porque necesitábamos cubrir 15.8 kilovatios de carga críticas. ¿Listo?
Entonces, más o menos así es como luce el sistema en este caso práctico, un sistema solar. Bueno, también es súper importante el tema del generador, que es opcional, así como lo dijo pues Juan, es opcional, sobre todo lo tenemos cuando son sistemas off-grid, entonces ya si está completamente aislado de la red, ahí sí puede ser opcional, ¿listo? Entonces tenemos el sistema solar, el inversor, el banco de baterías. ¿Qué nosotros podemos garantizar cuando hacemos un dimensionamiento de esta forma? Que digamos que el dimensionamiento sea lo más óptimo posible y además costo eficiente. Porque a veces uno puede, a veces pues todos queremos lo mejor, pero lo más importante es que siempre tengamos una eficiencia que le podamos brindar a nuestro cliente. ¿Cómo podemos hacerle eso? Precisamente con estos cálculos que sean muy exactos, muy rigurosos. Igual, obviamente, uno puede ampliar muchísimo, muchísimo más en este tema. Digamos que esta idea de este caso práctico era que pudiéramos entender como a grosso modo cómo funciona este dimensionamiento de sistema solar, de inversor, de baterías. Y bueno, y sobre todo es particularmente importante el tema de baterías en estos temas de respaldo. ¿Listo? Entonces, Juan, no sé si quieres aportar de pronto algo más a lo que se me pasó. No, nada, vale, muchísimas gracias, en serio creo que la explicación fue genial, en serio, muchas, muchas gracias. Creo que ya todos pueden darse cuenta que pues tenemos un personal técnico excelente. Valentina, como les vuelvo y les digo, es la nueva contratación que tenemos en Pikes como gerente de producto para Latinoamérica y el Caribe. Entonces, nada, súper contento, mil gracias, Vale, por toda la explicación. Nuevamente y a resaltar algo las veces que sea necesario y creo que pues muchos de los que están acá y que ya han probado Bytes y demás saben que es una excelente batería y que de igual manera lo más importante en muchas ocasiones es sobre todo el respaldo que van a tener de fábrica. Siempre que ustedes necesiten algo en cualquier momento, sea para un dimensionamiento, sea para un diseño, sea para sí, una situación de postventa, incluso sea para una puesta en marcha, siempre van a poder contar con el equipo de soporte técnico de Pipes. Entonces, creo que es lo más importante a resaltar. Nuevamente, mil gracias por su tiempo, mil gracias por su atención. Como les digo, para nosotros es supremamente valioso el que ustedes puedan asistir a estos entrenamientos. El día de hoy, pues, intentamos hacerlo muy básico para que, digamos, sea muy entendible y demás. Como le dijo Vale, también nosotros tenemos baterías en alto voltaje, en donde podemos llegar de igual manera a escalas en megas, para que podamos de igual manera abordar otras aplicaciones, como por ejemplo el peak shaving, el low shifting, en donde también pues vamos a tener aquí entrenamientos. Si tienen algún caso puntual, si tienen alguna aplicación que ustedes tengan ahorita, algún proyecto que de pronto no sepan cómo abordarlo, o si quieren de pronto un asesoramiento con Python, siempre ustedes pueden tener absolutamente toda la disposición nuestra, entonces es algo súper importante pues para que lo tengan en cuenta. De igual manera, pues allí por el chat les voy a dejar mi número de contacto. En caso tal ustedes requieran pues algún asesoramiento o algo por el estilo, pues allí lo tienen para que hagamos pues realidad todos esos proyectos que están en espera, o si ya tienen algunos y los están desarrollando, seguro pues los podemos abordar. Entonces, nuevamente, mil gracias, tengan una excelente tarde. Cualquier pregunta que se haya quedado por allí, nos pueden contactar. Nuevamente, Claro Vale, que sí. muchísimas gracias. Bienvenida al equipo. No lo habíamos hecho esto público, pero bienvenida al equipo. Es para nosotros un gusto y un honor poderte tener en el equipo. Y nada, para todos los que ya han usado Python, mil gracias por la confianza y espero los que aún no se han abordado o no han abordado el barco de Python, nos acompañen, que estoy seguro no se van a arrepentir. Gracias a todos, que estén muy bien, un excelente día y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un gusto.